Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Es un gusto para mí poder presentarles a través de este video un tema muy importante respecto a la historia universal, el cual es la Revolución Francesa, qué pasó con ella, por qué se dio y todo lo relacionado en ella. Mi nombre es Kevin Romero, un gusto poder compartirles este video. Tengan todos un lindo día. Mi nombre es Angie Lilibet Sales Fleites. Muy buenos días, mi nombre es Michelle Mejía. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la Revolución Francesa. ¿Qué es la Revolución Francesa? Fue un periodo tumultuoso en la historia de Francia que tuvo lugar entre 1789 y 1799. Fue un momento de gran agitación política, social y económica que resultó en el derrocamiento de la monarquía absoluta en la Primera República Francesa. La Revolución Francesa tuvo un impacto duradero en la historia mundial, marcado el fin del antiguo régimen y el sentado de las bases para la era moderna de los derechos humanos y la democracia. La Revolución Francesa fue desencadenada por una combinación de factores, incluyendo la crisis económica, la injusticia social y política, así como las ideas ilustradas sobre los derechos del hombre y la soberanía popular. Los altos impuestos, la mala gestión financiera y el descontento de la población, especialmente entre los campesinos y la clase trabajadora, construyeron al clima de la agitación. La convocatoria de los Estados Generales en 1789 para abordar la crisis financiera llevó a la formación de la Asamblea Nacional Constituyendo y evolucionando la toma de las Bastillas el 14 de julio de 1789, un evento emblemático de la Revolución. Esto desencadenó una serie de eventos, incluida la abolición del sistema feudal, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y la ejecución del rey Luis en 1793. La Revolución Francesa también experimentó periodos del radicalismo, como el reinado del terror bajo el gobierno de Maximiliano Roberts, seguido a la reacción temporánea y la ascensión de Bonaparte al poder. La monarquía absoluta desproporcionó sobre la población, mientras que la nobleza y el clero disfrutaban de los privilegios y exenciones fiscales. Esta situación generó una profunda descontentamiento entre la mayoría de población, que carecía de los derechos y sufría una carga económica e injusticia. Además, las ideas de la Ilustración, que promovían la igualdad, la libertad y la justicia, inspiraron a muchos a buscar cambios radicales en el sistema político y social. La libertad a la obediencia es la ley que en el mismo se ha trazado. Buenos días, compañeros y maestra presente. Mi nombre es Achiri Figueroa Ayala y yo les voy a hablar de quienes iniciaron la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue iniciada por una combinación de factores, incluyendo la influencia de ideas de la Ilustración, las tensiones económicas y sociales, el descontento generalizado hacia el régimen monárquico. Sin embargo, el desencadenante inmediato fue la convocatoria de los Estados Generales en 1789, que se realizó para abordar la crisis económica y fiscal de Francia. La convocatoria de los Estados Generales llevó al tercer estado que representaba a la mayoría de la población y que estaba insatisfecho con su situación política y económica, a exigir un cambio en el sistema político y social. Este descontento culminó en la toma de Bastillas el 14 de julio de 1789, un evento que marcó el inicio de la Revolución Francesa. Sin embargo, algunos de los principales líderes y figuras involucradas en el inicio del desarrollo de la Revolución Francesa incluyeron a personas como Maximilien Robespierre, Georges Danton, Jean-Paul Marat
y otros miembros influyentes de la burguesía, la nobleza liberal y el clero disidente. ¿Quiénes participaron en la Revolución Francesa? En la Revolución Francesa participaron diversos grupos y sectores de la sociedad francesa, cada uno con sus propias motivaciones y demandas. Algunos de los participantes claves fueron el Tercer Estado, compuesto por la mayoría de la población, incluyendo campesinos, artesanos, trabajadores urbanos y la burguesía. Este grupo, insatisfecho con su situación política y económica, demandaba una mayor representación política y la abolición de privilegios injustos. La nobleza, aunque hubo nobles que apoyaron la revolución, muchos otros se opusieron a los cambios propuestos, especialmente aquellos que afectaban sus privilegios y el poder económico. El clero, al igual que la nobleza, el clero estaba dividido en cuanto a su apoyo a la revolución. Algunos miembros del clero apoyaron las reformas, mientras que otros se opusieron a ella debido a preocupaciones religiosas o a la pérdida de privilegios. Los revolucionarios. Este grupo incluía a líderes políticos, intelectuales, periodistas y activistas que abogaban por reformas políticas y sociales, así como por la creación de un gobierno basado en los principios de libertad, igualdad y fraternidad. El ejército. Hubo soldados que se unieron a la revolución y apoyaron las reformas, pero también hubo sectores del ejército que permanecieron leales al rey y combatieron a los revolucionarios. Las mujeres, aunque inicialmente excluidas de la participación política, las mujeres desempeñaron un papel importante en la revolución a través de su participación en manifestaciones, marchas y actividades políticas. Estos son solo algunos de los grupos principales que participaron en la Revolución Francesa, pero hubo muchos otros actores involucrados en este periodo tumultuoso de la historia francesa. ¿Por qué pensaron hacer la Revolución Francesa? La Revolución Francesa tuvo múltiples causas y motivaciones que llevaron a diferentes grupos de la sociedad francesa a considerarla como una opción para abordar sus problemas y demandas. Algunas de las razones principales incluyen descontento social y económico. La sociedad francesa estaba marcada por profundas desigualdades sociales y económicas. El tercer estado, que representaba a la mayoría de la población, sufría una carga fiscal injusta y carecía de representación política. Una representación política significativa, mientras que la nobleza y el clero disfrutaban de privilegios injustos. La influencia de la Ilustración. Las ideas de la Ilustración, que promovían la razón, la libertad e igualdad, inspiraron a muchos intelectuales y líderes a cuestionar el sistema político y social existente y a abogar por reformas radicales. Crisis financiera y fiscal. Francia enfrentaba una grave crisis económica y fiscal debido a años de mal manejo financiero, gastos excesivos y una estructura impositiva injusta. Esta situación llevó al gobierno a convocar a los Estados Generales en 1789, lo que exacerbó las tensiones existentes en la sociedad. Influencia de las revoluciones anteriores. Las revoluciones exitosas en otros países, como la Revolución Americana de 1779, demostraron que era posible derrocar regímenes opresivos y establecer nuevos sistemas políticos basados en principios democráticos y derechos individuales.
Deseo de cambio político y social. Muchos franceses deseaban un cambio en el sistema político y social que les permitiera más derechos y libertades individuales y que limitara el poder absoluto del monarca y aristocracia. En resumen, la Revolución Francesa fue el resultado de una combinación de descontento social y económico, de influencia intelectual, crisis financiera y fiscal, y el deseo generalizado de cambios político y social. Estos factores llevaron a diferentes sectores de la sociedad francesa a considerar la revolución como una opción para abordar sus problemas y demandas insatisfechas. La Revolución Francesa se puede dividir en varias fases principales, cada una caracterizada por eventos y cambios significativos en la estructura política y social de Francia. Estas incluyen 1. La fase revolucionaria en 1789. Esta fase se caracteriza una creciente agitación política y social debido a la crisis económica, las tensiones sociales y la insatisfacción generalizada hacia el gobierno monárquico. Los estados generales son convocados en mayo de 1789 para abordar la crisis fiscal, marcando el inicio de la revolución. 2. Fase de la revolución liberal en 1789 a 1791. Durante esta fase se produce la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, un evento que simboliza el comienzo de la revolución. Se redacta las declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano en agosto de 1789. Durante esta fase va proclamando principios de libertad, igualdad y fraternidad. Se establece la Asamblea Nacional Constituyente, que lleva a cabo importantes reformas políticas y sociales como la abolición de los privilegios feudales y la redacción de una constitución. Fase radical en 1792 a 1794. Esta fase está marcada por la radicalización de la revolución con el reducimiento del rey Luis XIX. En enero de 1793 se establece la Primera República Francesa y se destaca el reinado del terror, liderado por el Comité de Salvación Pública y dirigido por figuras como Robespierre y Saint-Just. Durante este periodo se lleva a cabo ejecuciones en masa supuestos enemigos de la revolución, incluidos nobles, clérigos y opositores políticos. 4. Fase de reacción termidoriana en 1794 a 1799. Esta fase comienza con el golpe de estado del 9 de Termidor el 27 de julio de 1794, que lleva a la caída de Robespierre y al final del reinado del terror. Se establece el directorio como un gobierno profesional, marcado por la inestabilidad política y el descontento social. Esta fase termina con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte en noviembre de 1799, que da inicio al periodo del consulado y marca el final de la revolución. La Revolución Francesa tuvo una serie de consecuencias positivas que transformaron no solo a Francia, sino también a la sociedad y a la política en todo el mundo. Algunas consecuencias positivas más destacadas incluyen: número 1, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bueno, esto quiere decir que la Revolución Francesa proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Sentando las bases para la protección de los derechos individuales y de la ciudadanía en Francia y en otros lugares.
Esta declaración inspiró futuros movimientos por los derechos humanos en todo el mundo. Tenemos la número 2, que es fin del absolutismo monárquico. Esto quiere decir que la Revolución Francesa marcó el fin del sistema político absolutista en Francia, donde el poder estaba concentrado en manos del monarca. Se estableció una república que presentaba un cambio radical en la estructura del gobierno y sentó las bases para el desarrollo de sistemas políticos más democráticos en todo el mundo. También tenemos el número 3, que es la abolición de privilegios feudales. La Revolución Francesa llevó a la abolición de los privilegios feudales y la Número 3. La abolición de privilegios feudales. Dice que la Revolución Francesa llevó a la abolición de los privilegios feudales y a la aristocracia, lo que permitió una mayor movilidad social y una distribución más equitativa del poder y la riqueza. Se pusieron fin a los privilegios y exenciones fiscales de la nobleza y el clero, lo que promovió un mayor sentido de igualdad ante la ley. También tenemos el número 4, reformas políticas y sociales. Durante la Revolución se implementaron importantes reformas políticas y sociales, como la educación pública y la reorganización del sistema judicial. Estas reformas sentaron las bases para una mayor igualdad y justicia social en Francia. También tenemos la número 5, inspiración para movimientos revolucionarios. Dice que la Revolución Francesa inspiró movimientos revolucionarios en todos los países, especialmente en América Latina, Europa y el Caribe, que buscaban derrocar regímenes opresivos y establecer sistemas políticos basados en principios democráticos y de derechos individuales. En resumen, la Revolución Francesa tuvo consecuencias positivas significativas que incluyeron en el desarrollo de los derechos individuales, la igualdad ante la ley, la democracia y la justicia social en Francia y en todo el mundo. Continuando con el tema, voy a hablarle acerca de lo que fueron los antecedentes y técnicamente lo que ocasionó la Revolución Francesa. En este caso voy a hablarles acerca del concepto. Dice que son aquellos eventos o condiciones o factores incluso que proceden a un evento o fenómeno específico y que contribuyen a su desarrollo, surgimiento también en el contexto histórico. Dice también que son aquellos elementos que existen previamente a un evento significativo y que tienen influencia en su génesis o en su desencadenamiento. En el caso de la Revolución Francesa, ¿verdad? Existen una infinidad de antecedentes. Incluirían los más importantes, como por ejemplo la crisis económica y financiera, el tratamiento social a la influencia de la Ilustración, asimismo el debilitamiento del absolutismo monárquico, entre otros aspectos que en realidad fueron de mucha influencia para que se llevase a cabo la Revolución Francesa en el año de 1789. Uno de ellos era la estructura social en ese entonces, es decir, la estructura de la sociedad. En el siglo XVIII dice que estaba organizada en un sistema estamental donde la población estaba dividida en 3 elementos: el clero, la nobleza y el tercer estado, que este se dividía comúnmente entre campesinos, artesanos y la burguesía. Dice que esta estructura social perpetuaba la desigualdad y la injusticia, ya que el tercer estado carecía de derechos políticos muy importantes y significativos y que soportaban una gran carga injusta de problemas, ¿verdad? Otro punto fue la crisis económica y financiera. Dice que en ese entonces Francia pasaba por una situación bastante complicada respecto al financiamiento de ella, ¿verdad? Su mala administración. Dice que los costosos conflictos militares llevaron al gasto excesivo de la monarquía, su mala administración también, lo que contribuyeron a una creciente deuda política. A esa crisis llevó el aumento de impuestos y la recesión económica, que fue la verdad desastrosa. Otro punto, ¿verdad? Lo que fue respecto a que la población francesa estaba descontenta con el régimen monárquico, por lo que ya les comentaba de la mala administración, que dice que representaba a la mayoría de la población el tercer estado, la cual se sentía explotada, lo que generaba resentimiento y un deseo grande de un cambio. Otro de ellos fue
la influencia de la Ilustración, que dice que en ese entonces habían varios pensadores acerca de lo que era la Ilustración, que dice de que promovieron ideas sobre la razón y la libertad y la igualdad, que cuestionaba la legitimidad del sistema político. En ese caso el que ya existía, ¿verdad? Y que inspiraron a muchos a buscar cambios y reformas radicales. Otro punto fue el debilitamiento de lo que fue el régimen monárquico absolutista, ¿verdad? Que en el reinado de Luis XVI estuvo marcado por la debilidad y la incompetencia, lo que ocasionó los problemas económicos y políticos, como les mencionaba. También había incapacidad del monarca para abordar la crisis económica y social, que llevó a cabo formas políticas significativas y lo que llevó, ¿verdad?, a la legitimidad de ese régimen. Y como tal, estos fueron algunos de los antecedentes claves que contribuyeron a lo que fue la Revolución Francesa. Como siguiente tema voy a hablarles acerca de algo muy importante, y el cual fue el impacto significativo que Francia tuvo a nivel mundial e internacional en muchos aspectos. Uno de ellos, el cual para mí fue uno de los más importantes, fue la inspiración para movimientos revolucionarios. Dice que la Revolución Francesa inspiró a movimientos revolucionarios en otros países, especialmente en América Latina y asimismo en Europa. Dice que los ideales de libertad, los ideales de igualdad y fraternidad promovidos por la Revolución Francesa resonaron en todas partes del mundo, ya que buscaban asimismo liberarse del dominio colonial y del absolutismo monárquico. En ese entonces, ¿verdad? También hubo otro punto muy importante, el cual fue el cambio político en el mapa europeo. Dice que la Revolución Francesa y asimismo las guerras napoleónicas que le siguieron provocaron grandes cambios significativos en el mapa político de Europa. Dice que los estados y territorios fueron reorganizados y se establecieron en nuevas formas de gobierno, incluidas repúblicas y monarquías constitucionales. Otro punto, el cual fue la difusión de ideas democráticas, habla acerca de que la Revolución Francesa ayudó a difundir ideas democráticas y asimismo republicanas en todo el mundo. Dice que los principios de gobierno representativo, la separación de poderes y derechos individuales promovidos durante la Revolución Francesa influyeron en el desarrollo y también en el sistema político de la democracia en otros países. Otro punto fue el cuestionamiento y el orden establecido. Esta revolución cuestionó el orden social y político establecido en Europa y en todo el mundo. La idea era de que el pueblo tenía el derecho de derrocar a un gobierno opresivo y establecer uno basado en la voluntad popular. Fue una poderosa inspiración para movimientos de liberación y reforma en otras partes del mundo. Otro punto fue la reacción conservadora, la cual habla sobre lo que provocó, que quiere decir una reacción conservadora en Europa. Dice que muchos estados europeos uniéndose en una coalición contra Francia durante las guerras napoleónicas. Esta reacción conservadora llevó a la restauración del antiguo régimen en algunas áreas y a una mayor represión de movimientos revolucionarios en otros lugares. En resumen, compañeros y maestra, para mí la Revolución Francesa jugó un papel extremadamente importante e interesante a nivel mundial, ya que, como les mencionaba, ¿verdad?, todos los cambios y todo lo que realizó fue algo duradero y la verdad muy importante. Imagínense, a tal punto de inspirar revoluciones, como les decía, promoviendo las ideas democráticas, políticas y sociales. Fue algo, la verdad, impresionante, y pienso que hasta el día de hoy esto aún sigue, es decir, el legado de esa revolución aún sigue en todo el mundo, ya que fue algo de lo más importante en ese entonces. Y bueno, también traigo para ustedes un tema que en sí no está tan relacionado a lo que les estaba hablando recientemente, pero la verdad es que me parece muy interesante y asimismo me tomé la libertad de meterlo a lo que es este tema de la Revolución Francesa, y el cual es la relación de lo que está ocurriendo en Honduras actualmente y lo que pasó en aquel tiempo para que se llevase a cabo la Revolución Francesa. Puede no ser inmediatamente
algo bien relacionado, algo que sea evidente, ¿verdad? Ya que hay varias cosas a tomar en cuenta. Puede ser el lugar, puede ser el tiempo y varios aspectos. Sin embargo, existen algunos paralelismos y conexiones muy amplias que deben ser considerados respecto a esto, y uno de ellos considero yo el más importante: lucha por los derechos y la justicia social. Al igual que la Revolución Francesa, ¿verdad? Como se mencionaba antes, esta revolución fue impulsada por el deseo de un cambio social y una búsqueda de justicia. Es decir, las protestas y movimientos sociales que hoy hay en Honduras y en otros lugares, a menudo estas están motivadas, puede ser, a estas preocupaciones similares, relacionadas con la desigualdad, la corrupción, que creo yo que es lo que más puede existir en este país a día de hoy. Y como les decía, uno de los puntos muy importantes fue este. Y otro que para mí van de la mano es el cuestionamiento al sistema político. No hace falta saber de historia, no hace falta saber mucho concepto como para entender la situación política y a la misma vez económica debido a eso que hoy está pasando en Honduras. Por cualquier tipo de cuestión podemos ver cómo el incremento puede ser de la canasta básica, el incremento de la gasolina, el incremento de cualquier cosa ha subido de una manera exorbitante, y este es un punto que en aquel entonces la Revolución Francesa desafió. Esta desafió el sistema político establecido en Francia y dice que abogó por la creación de un gobierno más representativo y democrático, es decir, se esforzó, le apostó a la creación de un gobierno mejor, ¿verdad? Del mismo modo, compañeros y maestra, en Honduras las protestas y movimientos sociales a menudo cuestionan la legitimidad del sistema político, es decir, del gobierno, es decir, las decisiones que toma, ¿verdad? Y yo pienso que respecto a esto también deberíamos de ver la forma de garantizar una mayor participación ciudadana, ¿verdad? Y transparencia en el gobierno, debido a que, bueno, como les mencionaba, hoy en día pues no hace falta saber mucho de conceptos para verlo en la situación en la que estamos, porque ciertamente se han convertido en cosas muy difíciles. Y a lo que voy yo respecto a lo que estoy mencionando es, ¿ustedes creen, quiero que tomen conciencia y nota de esto, ¿ustedes creen que a Honduras no le beneficiaría algo así? ¿Una revolución? Otro punto, otra pregunta, ¿creen que no somos capaces o sí lo somos como para hacerla? Yo pienso que sí. Yo pienso que esto sería algo que traería grandes cosas. Ciertamente, ¿verdad? En todas las revoluciones han pasado consecuencias, tanto positivas como negativas, pero creo que el punto de nosotros está apostarle a lo positivo. Debido a que por situaciones como esta, el país no va a pasar a mayores cosas, no verá prosperidad, puede ser, y ciertamente necesita algo como esto. Yo los dejo, ¿verdad?, a su criterio también de qué piensan respecto a esto, y dejo con ustedes este concepto que yo sé que le van a tomar mucha importancia debido a lo que hoy en día está pasando en el país, y por eso traté de relacionarlo con lo que fue la Revolución Francesa, porque muchos puntos que se tocaron en este video también deberían de tomarse en cuenta con lo que Honduras está pasando, y este ha sido el tema del que puede decir que tomé la libertad de hablar un poco de más del tema de la Revolución Francesa, pero la verdad me pareció algo muy interesante y muy importante. La Revolución Francesa fue el cambio político-social más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un periodo violento en el que se derrocó el antiguo régimen, para acabar instaurándose un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. Veamos los detonantes que iniciaron esta revolución. Siglo XVIII. Nos hallamos en Francia. La corriente de pensamiento vigente es el pensamiento ilustrado. Las ideas de gente como Voltaire, Rousseau, Montesquieu han hecho mella en la sociedad. Sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este tipo de pensamiento se expandió a través de reuniones realizadas en casas de gente adinerada.
en las que participaban intelectuales y se hablaba de filosofía, política y literatura. Se leía la Enciclopedia, una iniciativa de Diderot y d'Alembert que contó en sus sucesivas publicaciones con numerosos colaboradores que escribieron miles de artículos para dejar plasmado el pensamiento ilustrado. La Enciclopedia contribuyó al descrédito del sistema. Una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Los principios basados en la razón, la igualdad y la libertad estaban presentes en la mentalidad de los franceses. No solo de los franceses, las ideas ilustradas se habían extendido por Europa y sus colonias. Al otro lado del océano, la Ilustración había servido de impulso para que un 4 de julio de 1776 las 13 colonias norteamericanas consiguieran su independencia. Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista. Reinaba por entonces Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta. El poder del rey y de la nobleza eran la base de este régimen. El Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria. Los gastos militares y las malas cosechas crearon una gravísima situación social. El pueblo pasaba hambre, mientras el lujo y el despilfarro del rey y la nobleza continuaban como si nada, endeudando más las arcas del Estado. La mentalidad ilustrada más el descontento social provocaron el caldo de cultivo perfecto para que estallara la revolución. Pero antes vamos a ver cómo estaba dividida la sociedad francesa. La sociedad estaba compuesta por 3 sectores sociales llamados estados. El primer estado era la Iglesia, no pagaba impuestos, recibía de los campesinos el diezmo, es decir, la 10ª parte del producto de sus cosechas. Solo la Iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones, y la educación estaba en sus manos. El segundo estado lo componía la nobleza, dueños de las tierras. La nobleza tampoco pagaba impuestos. Los campesinos les pagaban un tributo y solo podían venderles sus cosechas a ellos. Era una casta encerrada en sí misma. El primer estado y el segundo estado, es decir, el clero y la nobleza, sumaban un 3% de la población. El tercer estado comprendía el 97% de la población restante, y su composición era muy variada. Por un lado estaba la burguesía, formada por los ricos comerciantes y banqueros, los profesionales liberales, médicos, abogados, también por artesanos y pequeños comerciantes. Por otra parte existían campesinos libres, pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. El tercer estado carecía de poder y decisión política, pero pagaba todos los impuestos, hacía los peores trabajos y no tenía ningún derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar un estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo en Inglaterra. Pero volvamos a París. Cuando la precariedad provocó revueltas, la gente fue a quejarse a Versalles del hambre que pasaba. Entonces corrió el rumor de que la reina, muy altanera, pronunció la frase: «Pues que coman pasteles». Algo así trascendió y resultó bastante provocador. Para levantar el grave déficit presupuestario, el rey tuvo que declarar al Estado en bancarrota y convocar en 1788 los Estados Generales, un parlamento medieval que se había convocado por última vez 174 años antes. Una asamblea donde los diputados de la nobleza, del clero y del pueblo se reúnen. Estuvieron presentes unos 1.200 diputados. La mitad representaba a los 2 primeros estados y la otra mitad representaba al tercer estado, que había conseguido duplicar su representación. La sesión inaugural fue presidida por el rey Luis XVI. La nobleza y el clero reclamaban el voto por estamento, que les aseguraba la mayoría sin necesidad de lograr un consenso. El tercer estado pedía el voto por cabeza, que permitía más igualdad en la votación. Ante la negativa de los 2 primeros estados y el consecuente bloqueo de toda votación, el tercer estado invitó a que diputados sueltos de la nobleza y del clero se unieran a ellos. 2 nobles y 149 miembros del clero lo hicieron. Ante este acto revolucionario, el rey Luis XVI mandó cerrar la sala y prohibió su entrada a los representantes del tercer estado. Los diputados del tercer estado entonces deciden constituirse en una nueva asamblea y ser los verdaderos representantes del pueblo de Francia. Encontraron otro lugar de reunión, la sala del juego de pelota de Versalles. Esta asamblea tomó el nombre de Asamblea Nacional, prometiendo permanecer unidos hasta dar una constitución a Francia. El rey intentó la disolución de la asamblea. El diputado Mirabeau entonces pronunció la célebre frase: «Estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas». El 14 de julio, el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes y ante el temor de que las tropas reales los detuvieran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, pero también punto estratégico del plan de represión de Luis XVI, pues sus cañones apuntaban a los barrios obreros. Tras 4 horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión.
Retornando al ayuntamiento, la multitud acusó al gobernador de la prisión de traición, le apuñalaron y recibió un balazo que lo mató. Su cabeza fue cortada y exhibida en la ciudad clavada en una pica, naciendo desde entonces la costumbre de pasear en una pica las cabezas de los decapitados, algo que se volvió muy común durante la Revolución. La toma de la Bastilla dio a los radicales y al pueblo de París mucha confianza en sí mismos, lo que tuvo su expresión en la prensa. Jean-Paul Marat, un médico que fundó un periódico de enorme éxito, se convirtió en la voz de la revolución y en una especie de líder del proletariado con su continua hostigación a los ricos. El rey acabó cediendo e invitó a la nobleza y al clero a que se unieran a la nueva Asamblea Nacional. La Asamblea adoptó el nombre de Asamblea Constituyente. Entre las labores que llevaría a cabo la Asamblea Constituyente destacan la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la supresión del feudalismo, la apropiación de los bienes de la Iglesia, la constitución civil del clero, la libertad de prensa y, por supuesto, la redacción de una constitución. En esta asamblea se sentaban a la derecha los que defendían una monarquía parlamentaria. A la izquierda, partidarios de una república, se sentaban los que representaban los intereses de las clases medias y populares. Así nace la definición ideológica del concepto entre ser de derechas o de izquierdas. A finales del mes de septiembre de 1789, en París circulaba el rumor de que el rey estaba formando sus tropas, y los periodistas, con Marat a la cabeza, azuzaron a la gente con el fin de que reaccionase. La gente marchó a Versalles, acampó, organizó revueltas a las afueras de Palacio e incluso un grupo de mujeres entró en Palacio y decapitó a miembros de la Guardia Real. Después exigieron al rey que trasladara su residencia de Versalles a París, y así lo hizo. Una gran multitud desfiló a París y el rey tuvo que alojarse en el Palacio de las Tullerías. Era una manera de tenerle más controlado y poder someterlo a la voluntad popular. La Asamblea Constituyente, que trasladó también su cámara a París, consigue aprobar la Constitución en 1791. Francia funcionaría como una monarquía constitucional. La Constitución establece que la soberanía reside en la nación y ya no en el rey. Al rey no le queda otra que aceptar la Constitución. Con su poder enormemente debilitado, el rey empieza a pergeñar un plan para recuperar su poder. Sabe que solo puede hacer esto con la ayuda de un ejército extranjero. Su plan es escapar de las Tullerías para alcanzar la frontera más cercana. El rey y la reina se disfrazan de criados y escapan durante la noche. Cuando están a punto de alcanzar la frontera con Austria, su plan fracasa. Les descubren y les apresan. En este momento, el doctor Guillotin había propuesto un sofisticado método de decapitación que presenta a la asamblea. El periodista Marat, entusiasmado con este artefacto, apoda al aparato guillotina. Acabará teniendo un papel muy importante. Con los reyes presos y por miedo a un ataque inminente, la asamblea se anticipa y declara la guerra a Austria, el país de la familia de María Antonieta. Pronto Prusia se une a Austria. El 10 de agosto de 1792, las masas asaltaron el Palacio de las Tullerías y la Asamblea Legislativa suspendió las funciones constitucionales al rey. La Asamblea acabó convocando elecciones con el objetivo de configurar por sufragio universal un nuevo parlamento que recibiría el nombre de Convención Nacional. Aumentaba la tensión política y social en Francia, que además se encontraba en guerra e iba cediendo territorios ante sus enemigos. El nuevo parlamento elegido, compuesto fundamentalmente por los jacobinos con Robespierre a la cabeza y los girondinos de corte más moderado, deciden abolir la monarquía y proclamar la república. Abren un juicio al rey por traición que finalmente es condenado a muerte. Muere ejecutado en la guillotina. La reina María Antonieta acabaría corriendo la misma suerte y sería ejecutada más adelante. La revolución se había radicalizado. Durante este periodo se produjo el ajuste de cuentas entre los jacobinos radicales y los girondinos moderados. El sanguinario Marat arremete en su periódico contra los moderados y publica listas de supuestos traidores a la revolución. Esto acabaría con Marat asesinado, mientras se daba un baño en su casa. La consecuencia: Marat se convirtió en un mártir, en una leyenda de los radicales. La Convención Nacional redactó una nueva constitución. Creó también un nuevo calendario, según el cual el año 1792 se convertiría en el año 1 de su nueva era. Cambiaron los nombres de los meses, floreal, brumario, germinal. Se quitó la semana con el fin de suprimir las connotaciones religiosas del domingo y cada mes se dividiría en 3 periodos de 10 días. Los grandes oradores Robespierre y Danton son las figuras revolucionarias que cobraron más protagonismo en este momento. El poder legislativo de la nueva república estuvo a cargo de la Convención, mientras que el poder ejecutivo recayó sobre un órgano de nueva creación, el Comité de Salvación Pública.
con el fin de salvaguardar la República. Este órgano cayó bajo el mando del jacobino Robespierre. Los jacobinos desataron lo que se denominó el Reinado del Terror, entre 1793 y 1794, una especie de dictadura jacobina. El experimento republicano francés acabó evolucionando en un régimen terrorista. Entre 10.000 y 40.000 personas fueron guillotinadas ante acusaciones de actividades contrarrevolucionarias. Los inclementes responsables del terror sirvieron mal a los ideales que decían defender. Sacerdotes y miembros de la nobleza fueron guillotinados. Mientras tanto, en la guerra en la frontera, un joven general está comenzando a ganar algunas batallas para la República Francesa. Se llama Napoleón Bonaparte, pero en el interior una rebelión que llegó a convertirse en una verdadera guerra civil enfrentó a los partidarios de la Revolución Francesa y a los contrarrevolucionarios. Se denominó la Guerra de la Vendée. La locura colectiva hizo que los propios líderes revolucionarios corrieran la misma suerte al ser acusados y condenados por celos de sus rivales o por aspirar a una dictadura personal. Robespierre propone más terror como un camino hacia la virtud. Danton, sin embargo, cree que es el momento de acabar con el terror. Consecuencia, guillotinan a Danton. Aumenta el número de ejecuciones. Lo que se conoce como el Gran Terror. La locura de Robespierre solo podía acabar de una manera, con su cabeza cortada en la guillotina. Con la caída de Robespierre acabó el terror, pero no la revolución. Finalmente, en un intento de moderación, en 1795 se promulgó la nueva Constitución del año 3, que había elaborado y aprobado la Convención durante los meses anteriores. Se trataba de una constitución muy diferente a la de 1793 y en esencia volvía a los principios de la Constitución monárquica de 1791. Las dos novedades principales que presentaba era que el poder legislativo estaba compuesto por 2 cámaras, siguiendo el modelo británico, y que el ejecutivo estaba integrado por 5 personas, que formarían el directorio, el nombre con el que acabaría conociéndose al nuevo régimen republicano. El directorio es una fase entre 1795 y 1799 de carácter más moderado. Este periodo está caracterizado por la disensión entre los directores y una grave crisis económica. Napoleón Bonaparte, retornado de su campaña en Egipto, encontró la motivación para dar en 1799 un golpe de Estado, el del 18 de Brumario. Se hizo proclamar primer cónsul de la República. Comienza la fase política del consulado. En esta etapa consiguió restablecer el orden interno con gran apoyo del pueblo francés. La economía volvería a crecer. En 1804 vuelve a dar otro golpe de timón mediante un plebiscito y Napoleón se proclama emperador. Para muchos historiadores aquí acabó la revolución, pero el grito de la revolución aún pervive hoy en día en todas partes. Libertad, igualdad y fraternidad. Estas palabras cambiaron la historia de Occidente para siempre.